Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. Blandengues, un podcast sobre masculinidades disidentes. Buenas, mi nombre es Abel Pérez Lara, soy psicólogo y técnico de Fundación Triángulo Extremadura. Bienvenido a este tercer episodio del podcast Blandengues, donde, como ya hemos comentado, abordaremos algunos aspectos relacionados con la masculinidad y la igualdad entre hombres y mujeres, siempre desde el prisma de la interseccionalidad y la diversidad sexual y de género. Después de los dos primeros episodios, donde debatimos con nuestros primeros invitados sobre los conceptos de hombre y masculinidad, sobre los principales avances legislativos en materia de igualdad y diversidad, así como sobre los consensos y disensos entre el feminismo y el activismo LGBTI, en este tercer episodio queremos abordar el papel de los hombres que toman un rol activo en la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello, contamos con otro invitado de lujo. Se trata de Daniel Casado. Él es escritor, poeta, músico, gestor cultural, comunicador y promotor para la igualdad de género. Aunque nació en Trujillo en el año 75, lleva muchos años viviendo en Badajoz, donde desempeña su carrera profesional. Está especializado en el fomento de la lectura y en la actualidad imparte formación en competencias digitales a mujeres del ámbito rural. Es activista por la igualdad entre hombres y mujeres y por la diversidad sexual y de género. Y es miembro, desde hace meses, del Grupo de Nuevas Masculinidades de Badajoz, uno de los primeros espacios dirigidos a hombres por la igualdad en nuestra comunidad autónoma. Daniel, voy a empezar con dos preguntas aparentemente sencillas, pero que en realidad son bastante complejas y que estoy haciendo a todos los hombres invitados a este espacio. Vamos con la primera. ¿Te consideras feminista? Sí que es una pregunta compleja, porque es una pregunta que se ha planteado a lo largo de mi vida durante muchos años. Y siempre he dicho lo mismo, me considero un aliado del feminismo. No tengo la menor duda de eso, pero no me considero feminista porque siento que no encarno, no puedo encarnar al 100% todas las preocupaciones y todos los problemas que atañen a las mujeres, porque no soy mujer, básicamente, y no puedo ser mujer. Puedo empatizar con los derechos de cualquier colectivo, pero si no me siento uno más de ese colectivo, no tengo, entiendo yo, derecho a considerarme perteneciente a ese colectivo. Puedo estar en contra de la segregación, pero si no la he sufrido nunca en mis carnes, nunca podré tener, entiendo, una visión completa de lo que es sufrir la segregación. Pues del mismo modo, sufrir cualquier otro tipo de rechazo social, entiendo que uno como desde fuera, que goza además de los privilegios de mi condición como varón, pues sería muy osado por mi parte llamarme feminista porque haya estudiado, porque haya leído o porque haya estado en la manifestación del 8 de marzo. No, yo creo que no. Creo que hay que ser, o por lo menos yo intento ser coherente. Y no me siento feminista, me siento un aliado del feminismo y también un crítico de algunas actitudes que el feminismo está adoptando a lo largo, sobre todo, de los últimos años. Es decir, me considero un observador de las distintas sensibilidades sociales y siempre intento estar cercano a los que están más desfavorecidos. Evidentemente, las mujeres han sido las grandes desfavorecidas de la historia. Pero también hay ahora otros colectivos que están también siendo muy perseguidos y que reclaman una atención y una visibilización que a veces no se entiende desde el movimiento feminista. Entonces, en ese sentido, soy crítico con algunos aspectos, pero abiertamente sensible hacia las mujeres. Vale, comprometido con la igualdad, con los derechos de las mujeres. Ese matiz importante ahí de aliado. Trabajo por la igualdad. No vivirlo directamente. Exacto. Sí, eso es. Perfecto. Siguiendo un poco con esa reflexión que nos planteaba, ¿cuál crees que debe ser el papel de los hombres en el movimiento feminista? Estar al lado. Dejar estar. Dejar ocupar, es decir, facilitar que ellas ocupen lugares de decisión, de poder, de gestión, que organicen la sociedad de otra manera. O sea, yo, por una cuestión de desobediencia civil, desde que tengo uso de razón, todas las jerarquías las he rechazado. Desde lo militar hasta lo propiamente administrativo, todo, y por supuesto todo lo que tenga que ver con noblezas y tal, todo lo que tiene un escalafón jerárquico me repele. Considero que las mujeres
de una manera bastante intuitiva, han sido capaces de organizarse en redes. Ese formato horizontal de unir fuerzas de colectivos a colectivos, de individuos a individuos, me parece que es el fondo más seguro al que podemos optar como sociedad. Uh-huh. Todo lo que sea crecer hacia arriba está destinado a caerse. Todo lo que sea crecer a lo ancho y a lo largo me parece que es mucho más sólido. Y en este modelo de sociedad capitalista, evidentemente, una de las últimas esperanzas que tenemos es que el feminismo revierta todo ese dogma neoliberal del capitalismo que consiste en poner la zancadilla al otro, competir unos con otros y que no nos engañemos, es un rol genuinamente masculino. Lo ha sido, históricamente ha sido así. Lo cual no quita que algunas mujeres, para llegar a puntos también de poder, adopten roles masculinos, pero generalmente ha sido un mandato de género que hemos sufrido los varones. ¿Qué ocurre? Yo tengo la esperanza de que las mujeres nos ayuden o sepan organizar la sociedad de otra manera. Y tenemos mucho que aprender de ellas, porque todo el mundo de los cuidados, por ejemplo, han sido nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres o nuestras hermanas quienes han cuidado en la última fase de la vida de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros... Y en ese ámbito de los cuidados y de las atenciones, yo creo que los varones tenemos mucho que aprender porque lo hemos perdido, porque no nos han enseñado a cuidar de otros, ¿no? Y como eso, pues tantas cosas que tenemos que aprender de las mujeres. Vale. Vale, o sea, que crees que ese papel debe ser siempre de acompañamiento, de escucha, de apoyo a ese camino que nos van marcando. De ceder espacios, de facilitarles que sean ellas las que organicen la sociedad y la empresa y los partidos políticos, por ejemplo, y los sindicatos, que son todos verticales. Ya. Y todo el sistema social. Si es que realmente yo tengo por ahí un aforismo que dice, ¿y si también fallan las mujeres, qué será de nosotros? Ya. Es decir, si las mujeres creen que van a llegar a la igualdad por el mismo camino que de los hombres, estamos todos ya, o sea, el planeta se va a tomar morcilla. Si las mujeres nos enseñan a organizarnos de otra manera y a distribuir la riqueza de otra manera, entonces hay esperanza. Si no, ya no la hay. El modelo masculino ha fracasado, desde mi punto de vista. Sí, yo lo comparto y comparto también esa visión del papel que debemos tener los hombres de acompañar, apoyar, pero por supuesto siempre un paso por detrás y escuchando. No liderar porque tenemos ese tic natural a tomar la palabra y a ocupar espacio, sí, es cierto. Teniendo en cuenta, bueno, pues tu papel tan activo en el mundo de la cultura y teniendo en cuenta que la cultura es uno de los elementos principales en nuestra socialización que nos enseña a ser hombres, ¿cómo podemos usar la cultura para aprender a ser hombres un poquito más igualitarios? Bueno, pues mira, la primera herramienta para mí siempre ha sido leer, la lectura. No he encontrado ya en casi 50 años que voy a cumplir una herramienta que ponga en jaque la realidad, que cuestione absolutamente todo, incluso el propio feminismo, es decir, la propia política, es decir, cuanto más leemos, más cuestionamos, más ponemos en jaque la realidad y los dogmas que se nos traten de imponer. Y yo considero que la lectura de cualquier, pero por supuesto, bueno, pues las bellas artes, ¿no? La poesía, el teatro, la novela, por supuesto, el ensayo. No hablo de una lectura de entretenimiento, obviamente, sino de una lectura de cultivo interior que sea, pues eso, que te ayude a pensar, a conectar con otras sensibilidades. Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, mira, estoy leyendo a esta feminista, ¿no? Y me dice, no, esa es una TERF. Claro, pero es que también hay que leer a quienes no piensan como tú. Precisamente a esos, o a ellas, o a ellos, son a quienes hay que leer con mucho detenimiento. Hay que conocer muy bien el discurso que no compartes para construir tu discurso también. Ya. O sea, a mí lo que me da mucha rabia de la globalización, por ejemplo, o luego hablaremos, ¿no?, del tema de los mundos estos en redes, ¿no?, son los núcleos que se han creado de personas que, ¿cómo se llama? Cámaras de eco, ¿no? Cámaras de eco. De escuchar precisamente tu propia opinión. O sea, te rebota tu propia opinión, te reúnes entre iguales que opinan igual que tú y evidentemente eso es lo contrario al crecimiento. Eso es lo contrario a la evolución. Eso es el estancamiento neuronal absoluto. Y yo huyo de eso. Ya. Que interesante, pero es verdad que es complicado muchas veces salir de ahí porque esos algoritmos nos llevan al final a movernos siempre en esos mismos espacios, a escuchar a las mismas personas. A ver, también una manera yo creo, de protegernos muchas veces, huir de esos discursos que, pues, por ejemplo, en el caso de tu hijo,
puedan percibir como de odio, hostiles y al final, pues bueno. A ver, leer a la contra, que en España es algo que se hace mucho, porque en España se vota a la contra y se piensa a la contra. Y nos manifestamos también a la contra. No por nuestros derechos, sino contra los derechos de los otros, ¿no? Y eso lo vemos en los últimos 20 años, lo estamos viendo de una manera palmaria. Pensar a la contra y leer a la contra y crear a la contra genera gastritis, es verdad. Genera una cierta bilis porque al final dices, joder, es que... Y es muy cansado. Es muy cansado. Yo a veces digo, hostia, qué guay sería llegar a casa, sentarte en el sofá, encender Netflix y tragarme la primera serie que me pongan. Venga, 3 temporadas. Ya está, y volver mañana al trabajo y seguir viendo la serie. Pero en cambio te coges un libro, te ves un documental o te pones a escribir y dices, ostras, pero tienes un estímulo que para mí es algo más que, o sea, es algo espiritual, más que creativo, es algo espiritual, que consiste en saber que estás buscando alianzas. O sea, incluso de gente que piensa a la contra. O sea, creo, Abel, que lo que de verdad falta es diálogo y escucha. Diálogo y escucha. Y eso es una de las grandes brechas del feminismo actual, que no está escuchando a otras sensibilidades. Entonces necesitamos sentarnos en muchas mesas, en muchos congresos, en muchos seminarios, a escucharnos. Y eso es fundamental. Sí, es verdad que hay muchos congresos, jornadas de parte, pero no hay... De partes, pero no hay algunos ninguno que sean donde realmente se quiera fomentar ese debate. Sí, es cierto. Y bueno, como hombre interesado en esa cultura, en la escritura, en la música, el arte, ¿crees que estas herramientas nos pueden ayudar a identificar, a expresar y a manejar nuestras emociones, que es una de esas tareas pendientes de la mayoría de hombres? Claro, las artes son lo que decía Manuel Vázquez Montalbán, una educación sentimental. Y a partir de ahí el proceso de socialización consiste precisamente en hacernos llegar mensajes limitadores, mensajes que nos sitúan, sobre todo en cuanto a las cuestiones de género, ¿no? Lo que Marcela Lagarde llama los mandatos de género. Eso se transmiten perfectamente a través del cine, a través de la novela, a través de la música, por supuesto, y a través del arte, claro. Entonces, el arte cumple una función socializadora por una parte, pero también educativa, pedagógica y sentimental. Y no hay nada, por una parte, más profundo y a la vez más difícil de borrar que lo que nos entra a través de la emoción, ¿no? Es decir, esa educación sentimental de cuando éramos niños, con las canciones que escuchábamos, las películas que veíamos, los referentes, Rambo, Stallone, Schwarzenegger, todo eso que cuando eras niño querías ser Superman, querías ser Batman, querías ser Rambo, Rocky o Terminator, eso es muy difícil de desactivar. De hecho, yo digo que al machirulo nunca se le desactiva. El machirulo va a estar ahí, como el alcohólico sabe que aunque deje de beber, nunca va a dejar de ser un alcohólico. Pues el machista sabe, en realidad yo creo que todos los hombres lo sabemos, que el machirulo siempre va a estar ahí, escondido o más o menos visible, a veces salta y está ahí delante. Y lo más que podemos hacer es desactivarlo o decirle, oye, mira, calladito, estás más guapo, déjame que piense por mí mismo. Pero nunca se borra. Vale. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación del grupo de nuevas masculinidades de Badajoz? En que me comentabas ese posible cambio de nombre o... Bueno, todos los grupos de toda España y de todo el mundo estamos dándoles vueltas a la nomenclatura apropiada de las masculinidades no hegemónicas. Es una cuestión... Hombre, el nombre es muy importante, claro. Ya decía Levinas y otros muchos filósofos que aquello que se nombra es lo que existe realmente, ¿no? Entonces, la nomenclatura tiene que ser lo más adecuada posible. Bueno, tenemos un modelo de masculinidad hegemónica del que todos venimos y que sabemos que nos ha hecho un daño profundo, que en algunos casos nos ha jodido la vida, en otros nos ha llevado a sufrir, nos ha llevado a maltratar, nos ha llevado a descuidar a hijos o a parejas. Entonces, sabemos lo que no queremos. Ahora, ¿qué somos exactamente? Bueno, pues la realidad es que somos un grupo de varones de distintas edades, de distintas experiencias, de distintos lugares, de distintas culturas y países, que nos juntamos en Badajoz cada 15 días en un local que se llama El Prestado, de momento, y que ahí, bueno, pues nos escuchamos. Nos escuchamos y nos cuidamos, nos atendemos, nos confesamos, nos decimos transmitimos aquello que quizá en otro grupo de amigos incluso, más digamos, más ortodoxo, más tradicional,
no seríamos capaces de comunicar. Por cuestiones de que no somos entendidos o se nos llama, oye, los machos alfa ahora con la serie esta, ¿no? Yeah. Toda esa risotada que yo creo que de alguna manera siempre, yo siempre agradezco las sátiras, porque la sátira significa que has dado en el blanco. Cuando algo es satirizado y algo es criticado es porque estás dando ahí donde duele, ¿no? Entonces, bienvenidas sean todas estas series que tratan de estereotipar y a veces ridiculizar a las nuevas masculinidades. Perfecto, significa que estamos ahí, somos visibles. Y es una realidad, o sea, las mujeres nos están pidiendo que seamos padres, pareja, hermanos, compañeros, de otra manera, sin pisotear sus derechos, escuchándolas, estando a su lado, apoyándolas, y a veces no hemos sabido hacerlo. Así que en ese grupo básicamente estamos aprendiendo, escuchándonos y aprendiendo. Había leído este fin de semana precisamente que una feminista que ha escrito un libro sobre mandatos de género, sobre masculinidad, decía que las nuevas masculinidades en realidad no tienen mucho que ver con el feminismo. Consiste en generar referentes hombres que de alguna manera facilitemos la labor. Y yo estoy de acuerdo totalmente en eso. O sea, no creo que las nuevas masculinidades debamos ir en paralelo, o sí, o quizá en paralelo, pero no cruzarnos forzosamente con el feminismo, sino que sabiendo que hay ahí una revolución en marcha y que es muy legítima, es absolutamente legítima, vamos a ver de qué manera nosotros podemos facilitar que ellas alcancen esos resultados, esos objetivos. Yo de verdad que espero que así sea, porque siento que solamente lo que decíamos antes, un desarrollo, una organización de otra manera nos puede salvar también a los hombres. Y en eso estamos. Pues mucho ánimo en esa tarea. Ahí vamos. Que es dura. Este interés por el feminismo lo acompañaste hace unos años de formación técnica. Te graduaste en la FP de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género. ¿Cómo fue volver a la educación formal en un tema tan importante como este? Bueno, pues mira, a ver, ahí tengo mezcla de sensaciones. Por un lado, la experiencia fue muy enriquecedora, muy interesante para mí. Me quedé completamente en paro porque el día 14 de marzo de 2020 cerraron las bibliotecas de Extremadura y las abrieron 2 años después. Yo llevaba 19 años trabajando en bibliotecas. Y de repente la pandemia me deja con las bibliotecas cerradas. Y fue lo último, acuérdate, en este país donde se abrieron mucho antes las terrazas que las bibliotecas, lo cual es una metáfora perfecta de cómo funciona España. ¿Qué hice? Pues dije, oye, tengo que matricularme, voy a aprovechar, hay un ciclo superior un grado superior de promoción de igualdad de género de 2 años, voy a matricularme. Y me matriculé con 17 chavales y chavalas de 19 años de media. Y claro, yo tenía 46. Fue una experiencia de choque, primero generacional y el segundo choque fue contra el propio sistema educativo, que necesita una reforma, como todos sabemos, muy profunda. No obstante, quiero decir que el ciclo de igualdad del Bárbara de Braganza, hay otro en Cáceres, pero ese no lo conozco, aunque he tenido contacto con el alumnado. El ciclo de igualdad del Bárbara de Braganza me parece de referente en Extremadura. O sea, me parece una oportunidad buenísima para que los chicos y las chicas extremeños y extremeñas se pongan las pilas, se formen debidamente y lleven a las empresas los planes de igualdad, la sensibilidad de género, la perspectiva. Es fundamental. Son 2 años. Yo lo he recomendado, creo que nunca he recomendado tanto un curso como el ciclo de igualdad de género. Tuve pues también evidentemente algunos choques con algún docente que no encajaba, o yo no encajaba dentro de lo que esa persona esperaba, o ella no encajaba dentro de lo que yo esperaba. Es decir, no por estar dentro de un ciclo de igualdad de género te garantiza que realmente creas en ello. ¿Vale? Pero bueno, en todo caso, a mí me ha facilitado y me ayudó además luego para encontrar trabajo de cara al programa Conectadas de AUPEX, donde hemos formado, ahora ya acabamos en unos días, termina el día 31 de este mes, hemos formado a 13.600 mujeres en toda Extremadura en 2 años, en competencias digitales por toda Extremadura, desde la Sierra de Gata hasta Tierra de Barros. Un equipo enorme, organizado desde AUPEX, y que, nos hemos dado cuenta del atraso histórico que tenían muchas mujeres de los pueblos y pedanías de Extremadura con respecto ya no solamente a los ordenadores, a los móviles. O sea, se nos han dado unas herramientas a toda la población
de una potencialidad brutal y no sabemos utilizarlas. Y estamos siendo esclavizados por ellas, además. Estamos dando datos personales, estamos consumiendo horas. Te puedo decir que también doy charlas en institutos y cuando les digo a los chavales, vamos a ver cuántas horas pasáis al día con los móviles. Te puedo decir que la media está entre 6 y 9 horas al día. Pero también me he encontrado chicos que pasan 15 horas al día con el móvil. Y eso es una barbaridad. Entonces, todo esto tiene, claro, una lectura también de género. Y el ciclo me ayudó muchísimo a incorporar a mi vida, bueno, pues mucha teoría y mucha práctica también. Luego hice las prácticas en la asociación ALMA, contra la violencia de género, aquí en Badajoz, con Gregorio. Y bueno, también fue una experiencia muy estimulante, tomar contacto directo con víctimas de violencia de género. Y bueno, pues también tratar de llevar esa realidad ahora ya al grupo de masculinidades para tomar conciencia de ello. Qué importante ese trabajo de volver a conectar a esa mujer que seguro que eso ha sido extraordinario. Encargándose de esas tareas de cuidado de esas casas, de esa familia. Y renunciando, pues eso, a sus negocios y a muchas cosas, porque lo que tocaba era quedarse en casa cuidando, sacrificar su vida. Mujeres jóvenes, te digo, no solamente mujeres mayores, mujeres jóvenes. Y como también ves, como las hijas, mucho en el ámbito rural sobre todo, reproducen, vamos, fidedignamente los roles que se les ha establecido en pleno siglo XXI. Pues enhorabuena por ese currazo. Es una felicitación compartida con todos mis compañeros y compañeras de AUPEX. Me has hablado de esos 2 años compartiendo espacios, experiencias con tus compañeros, con tus compañeras del ciclo. ¿Te sorprendieron algunas de la vivencia o de los puntos de vista que tenían sobre la igualdad con ese salto generacional que nos comentaba? Sí, bueno, aprendí que los jóvenes de ahora, de los jóvenes que tienen ahora entre 16 y 25 años, van por delante, o sea, van abriendo brecha total. O sea, están enseñándonos a nosotros, por ejemplo, que lo importante es lo que uno siente, no el sujeto de quien uno se enamora. Por ejemplo, nos están enseñando a enamorarse, como ellos dicen, de las personas, no del sexo de las personas. Me dijeron alguna vez, pero que luego muchos otros chicos y chicas, compañeros míos en el ciclo de igualdad, también me decían, no, si es que yo no me enamoro de chico o chica, yo me enamoro de la persona. Y también, que también a veces digo, no sé hasta qué punto también hay un cierto consumismo de las experiencias afectivas. Porque claro, la sociedad también nos está diciendo, haz lo que quieras, ¿no? Y tampoco creo que eso sea, creo que eso también puede acabar pasándole factura. Pero sí es verdad que están libres de los prejuicios que sí que teníamos nosotros. O por lo menos hablo de mí, que nací en el 75 y que me considero una persona analógica y del siglo XX, ¿vale? Aunque esté en el siglo XXI y me tenga que manejar con tecnología. ¿Qué significa eso? Significa que, joder, a nosotros nos daban unos patrones y salirte de ahí, por ejemplo, revisarte y decir, oye, pues me interesan los chicos, me interesan las chicas, es que eso era, vamos, bueno, cuánta gente se ha quedado en el camino por eso, ¿no? Cuánta gente ha pagado grandes frustraciones o grandes episodios de su vida por decantarse hacia un lado o hacia otro, homosexual o lesbiana. Pero es que eso ya es otro patrón. O sea, los que están los chicos ahora ya no están en eso siquiera. Están en que en cada experiencia pueden ser una cosa u otra. Y están, claro, en la autodefinición, en la autodeterminación de género. Lo cual, por una parte, y yo que además lo tengo muy cerca, me parece conquistar una libertad, pero también yo soy muy crítico con el transhumanismo y con todo el movimiento tecnológico, medicinal, científico que hay en torno y político que hay en torno al transhumanismo, que convierte a las personas en mercancías también, claro. Y pone pues toda una industria de la farmacología y del mundo científico al servicio de la voluntad de personas que quizá no están suficientemente maduras para determinar si quieren ser hombres o mujeres, si se sienten hombre o mujer. Considero imprescindible que haya un seguimiento psicológico de varios años, mínimo 2 años, y que esa persona, ese sujeto, tenga la madurez necesaria para adoptar una hormonación o cualquier otro tratamiento que pueda ser irreversible, ¿no? O sea, soy vigilante, como ves, un poco en todo. Es decir, trato de no abrazar abiertamente cualquier logro, porque muchas veces me he dado cuenta de que siempre, y lo vemos en el feminismo, siempre que hay un avance social histórico, hay siempre un retroceso. O hay siempre una parte de la población que dice, ¿dónde vais? Un movimiento que reacciona. Un movimiento reaccionario hacia eso, ¿no? Y lo estamos viendo ahora también con respecto a
al feminismo y a las nuevas masculinidades y a todo esto. Hablando de movimientos que reaccionan, ¿qué piensas de los espacios de hombres que se están creando en redes sociales y bueno, en Internet en general para intentar frenar los avances del movimiento feminista? Esto que se ha venido a denominar la manofera o la machosfera. Bueno, decía Simone de Beauvoir que bastaba que no nos conformáramos, ¿no? Que no se conformaran las mujeres con los avances, porque bastaría un pequeño gesto de la historia para que los derechos adquiridos fueran completamente retrotraídos a posiciones anteriores, ¿no? Pues esto pasa igual. Si hemos permitido que en 50 años ya que llevamos de democracia, o 60 ya casi, ahora lo que antes era impensable es que una persona se considerara con orgullo facha, y lo estamos normalizando, y lo estamos viendo y lo estamos normalizando, ¿qué podemos esperar de quien ahora se declara abiertamente? Y yo ya he escuchado voces a que yo soy machista, ¿y qué? Bueno, tú serás machista, pero ¿tú sabes lo que estás diciendo, para empezar? ¿Tú sabes lo que significa ser machista? Como dices, sí, yo soy facha, ¿y qué? No, bueno, facha es ir contra una determinada manera de ser de las personas, y es privilegiar tus posiciones de privilegio por encima de los derechos básicos de los demás. Entonces, eso no es legítimo. Si estamos permitiendo que el sistema político y la sociedad de consumo legitime y normalice esos comportamientos, estamos en la dirección equivocada. Lo que pasa, claro, que lo dices esto y ahora parece que eres tú el reaccionario. O sea, quiero decir que estamos ya no en la modernidad líquida que decía Bauman, donde no hay ya razones, digamos, inamovibles, sino que ya estamos en un estado gaseoso, donde todo es absolutamente inmediato, todo está manipulado, las opiniones, los nichos de opinión, las redes sociales, la realidad, y bueno, y ahora ya en el umbral de la inteligencia artificial, esto va a ser la pera, o sea, esto va a ser la leche. Por una parte, a mí me da miedo, en el sentido de que creo que los derechos que se han conseguido, yo siempre digo que antes se pueden conseguir o conquistar los derechos en la calle y todos y todas juntos. Todo lo demás, si es decreto ley, si es todo lo demás se puede revocar, llega otro gobierno y te lo quita. Pero cuando a Garzón se le dijo, no, nosotras queremos abortar, yo decido en mi coño, eso es inamovible, y aunque se intentó mover, no lo consiguieron. Entonces, tenemos que salir a la calle, tenemos que unirnos más, tenemos que hacer otro 15M. Sí, como decía Samuel Beckett, ¿hemos fracasado? Muy bien, fracasemos otra vez, fracasemos mejor. Lo que no nos podemos contentar, que me da una rabia enorme, es que mis compañeros de generación, es decir, que hace 11 años o 12 nos manifestamos en el 15M, ya han dado por perdida la batalla política. Y tú has empezado diciendo que lo personal es político, de Kate Millett. Efectivamente, es que lo personal, pero lo personal es hasta lo que eliges para comprar o para comer. ¿Dónde vas? ¿A qué restaurante vas? ¿A qué multinacional compras? Si compras por, no voy a decir marcas, pero si compras por plataformas o vas al comercio de tu barrio, todo eso es político. Y parece que ya no nos interesa. Me da mucha rabia porque hay una desafección política. Entiendo también que hay una clase política que se está pasando a tres pueblos y que dan ganas de irse a otro planeta. Pero no nos podemos olvidar que nosotros somos también políticos, día a día. Y eso, en fin, es que es un tema que quedaría para otro podcast. Sí, no podemos estar aquí debatiendo todo el día. Pero voy a retomar ese hilo que has abierto de los personales políticos, porque, bueno, me gustaría preguntarte por un aspecto de tu vida personal. Bueno, tú y yo nos conocemos antes de coincidir en espacios activistas o culturales. Hace unos años tuve la suerte de conocer y atender a tu hijo Ángel, que aunque, bueno, inició su camino como hombre trans, actualmente se identifica como persona no binaria. ¿Qué te ha enseñado tu hijo sobre el género y sobre la construcción de la masculinidad? Muchísimo. Ángel me enseña continuamente y me corrige. No es que me enseñe, es que me corrige y casi siempre con razón. Pues, a ver, por otra parte, claro, ellos son ahora mismo la punta de lanza de una sociedad que va hacia adelante sin saber qué se va a encontrar delante. Es decir, todas las primeras generaciones pagan un peaje, pagan un precio por esos avances tecnológicos, de libertades, de autodefinirse, lo que sea. Y en ese sentido a mí me da un poco como padre también y como persona, digo, ostras, pero es verdad que es que él me está ayudando, él me está enseñando a demolir el género, que no es fácil, porque por mucho que hayamos leído a Judith Butler y otras muchas,
Los que hemos crecido con la idea de género, pasa un poco como con lo de machista que te comentaba antes. Ya es imposible mentalmente decir, bueno, pues el género lo demolemos, no existe el género y que cada uno se autodefina como sea. No es tan fácil. Yo lo que trato es de, por supuesto, apoyar a mi hijo y a todas las personas que sientan o que pasen por situaciones familiares similares a que puedan ser aceptados, que puedan encontrarse en una normalización, una sociedad que los acepte como son, ¿vale? Pero no estoy del todo convencido de que efectivamente los géneros no existan. No sé si me estoy expresando claramente. Sí. Es decir, claro, es que aquí se mezcla ya el transgénero, la filosofía queer, trata de decir que lo biológico y el género se decide también. Y yo entiendo que el género se pueda decidir, hasta ahí puede llegar, pero no sé hasta qué punto se puede decidir lo biológico. ¿Vale? Eso todavía me plantea dudas. Bueno, a ver, más que decidir sobre... Sí, porque tú puedes nacer con un sexo y cambiártelo. Sí, pero el punto es, aunque obviamente tomemos decisiones o las personas trans tomen decisiones sobre su cuerpo, bueno, las personas trans y las personas cis también, exacto, que también moldeamos nuestros cuerpos para acercarlo un poquito más a ese ideal de cuerpo de hombre o de mujer, yendo al gimnasio, operándonos el pecho, masculinizándonos la cara, en fin, sé que hay ya tratamientos para de afirmación de género cosas, claro, de todo tipo. El punto, yo creo, interesante de la teoría queer o de una parte de la teoría queer es señalar que eso que hemos asumido como algo natural y una esencia divina del sexo también tiene una interpretación social, que esa visión binaria del sexo es reduccionista y no es lo que dice la ciencia sobre el sexo. Y una vez que entendemos el sexo en profundidad, entendemos pues las variantes cromosómicas, gonadales, hormonales, entendemos o se nos cae un poco el mito de esa construcción binaria social que hemos hecho, el género. Entonces, al final, yo creo que el de construir el sexo ayuda a romper con esa rigidez del género binario, pero sí, bueno, coincido también en ser un poco... sí, en que o entiendo más bien esas posiciones, bueno, un poquito cautas a la hora de acabar con, por ejemplo, con esas, por ejemplo, cuotas de mujeres en algunos espacios que están muy masculinizados, o sea, que esas reticencias las entiendo. Pero sí que creo que las teorías queer han apuntado ahí a algo que era evidente y es romper con esa rigidez del sexo o con esa idea de que el sexo es esencial y que son dos y que... Porque es que te deja fuera el 1 o 2% de la población. Totalmente. Y además que han existido siempre. O sea, el andrógino ha estado siempre en todas las culturas. Y no solamente ha estado como un ser, digamos, oculto y minoritario, sino que también ha estado con unas propiedades superiores. Es decir, los andróginos, por ejemplo, eran los grandes demiurgos, los grandes, ¿cómo se dice? Los que tenían profetas, los que tenían trato con los dioses. En la alquimia, por ejemplo, la figura del Rebis es la fusión de los opuestos, es el hombre y mujer a la vez, es el ser que es la fusión del matrimonio del hombre y la mujer. Quiero decir que siempre ha existido esa figura y a mí me parece fascinante que los chicos y las chicas estén ahora descubriendo la autodeterminación. Fascinante. Lo que digo, lo único que apunto ahí un poco como abogado del diablo, es que toda generación que se manifiesta en punta de lanza a favor de algo, termina pagando un precio. Y que ahora rápidamente, en los últimos 25 años, se ha generado toda una industria en torno a la autodeterminación de género, que tiene sobre todo el tema del transhumanismo, la propiedad de que, oye, venga, te tomas medicinas o te operas, todo eso me parece que hay que estudiarlo caso a caso. Caso a caso. Y luego está el aspecto legal, como tú apuntas, en el deporte, pero también en otros muchos sectores de la población. Habrá que estudiar muy detenidamente cómo consideramos a estas personas y qué derechos tienen. Evidentemente yo considero que tienen que tener todos los derechos, pero no arrebatárselo a otras personas. ¿Vale? En todo caso es un tema muy, muy delicado que, como estás viendo, a mí mismo me genera conflicto, me genera dudas
y que trato, y es Ángel el que me pone las pilas, que me dice, léete esto, léete a este Preciado, léete a este otro, tal, y claro, chocan abiertamente con mi sistema de creencias o de ideología hasta el momento, ¿no? Pero bueno, en eso estoy aprendiendo. Hombre, tienes un buen maestro en casa. Ya no te creas, en casa de herrero, cuchillo de palo. No, hombre, pero que aparte de ser una persona trans, que un discursazo muy potente y que, pues, joder, filósofo... No, yo lo que creo, bueno, a ver, claro, por parte de Ángel, por supuesto, por parte de Ángel, sí. Claro que lo tengo, sin duda. Sí. Lo que pasa es que, bueno, luego la relación padre-hijo nunca es una relación fácil en ese sentido, ¿no? Y él ha hecho su transición más alejado de mí de lo que a mí me hubiera gustado, o de lo que yo he sido capaz de estar. Lo que sí tengo que decir, tanto por su madre como por su hermano, como por mí, y casi por toda la familia, pues claro, la familia es un universo, pero prácticamente por todo su entorno, es que todos hemos estado a favor de él y a su lado desde el momento cero. O sea, el primer momento que nos lo dijo, no hubo ni el más mínimo cuestionamiento. Sí hubo preocupación. Sí hubo, a ver cómo encauzamos esto, vamos a empezar a movernos y tal. Pero no hubo el cuestionamiento de decir, oye, no, hijo, te estás confundiendo, y por supuesto no hubo ningún tipo de represalia. O sea, en ese sentido, Ángel ha tenido la gran suerte de autodeterminarse en un ambiente familiar que lo ha arropado y lo ha acompañado hasta el día de hoy, y lo va a acompañar siempre, ¿vale? Pero que él es el que nos está enseñando a nosotros, eso sin duda. Más allá de estos debates así más teóricos en los que estamos entrando, como padre, ¿cómo has vivido las tensiones de ese sector del feminismo con los derechos de las personas trans? Bueno, pues claro, era un poco esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Como padre, con preocupación. Creo que es la primera vez que he visto al movimiento feminista dejar de lado los derechos de las mujeres. Pues yo considero que mi hijo, cuando era una chica, era una mujer también. Y sentir cómo se le repudiaba, cómo se le excluía, cómo se dejaban de lado sus sentimientos, sus aspiraciones, bueno, y no quiero personalizarlo en mi hijo, sino en tantas y otras personas, y tantas personas que he visto que por una cuestión de cuotas de poder se les está tergiversando, se les está manipulando el discurso, se les está persiguiendo públicamente, se les está señalando públicamente. Hablo del colectivo LGTBIQ+. Por parte del feminismo, a mí eso me causa, ¿cómo decirte? Una desazón tremenda. Porque si siempre, o casi siempre, desde que tengo uso de razón, he querido estar y he estado al lado de las mujeres en la lucha por sus derechos, que ahora llegue el siglo XXI y me encuentre a partir de los años 2010 en adelante, que un sector de poder, vamos a decirlo así, un sector institucionalizado del feminismo, trata de excluir a las personas trans, me parece que es un error garrafal. Yeah. Y años después, esa situación se ha enquistado hasta puntos que dices, ¿pero qué está pasando? O sea, ahí yo veo algunos vídeos tutoriales, algunos vídeos de charlas de Alicia Miralles o de Lidia Falcón, Yeah. No voy a dar nombres, porque tampoco quiero dar nombres, pero todos sabemos lo que hay, ¿no? Hay ahora una guerra cultural ahí, por un espacio de poder, que me parece que es de una irresponsabilidad tremenda. Porque el otro discurso, el discurso del odio, es homogéneo y no tiene fisuras. Va contra todos los derechos adquiridos por las mujeres, por los hombres que no correspondemos a ser hombres, ¿no? Machos, y entonces eso, si no estamos todas juntas, nos las van a dar como nos las vienen dando desde siempre. Y no aprendemos. Hablabas antes de la necesidad de escucharnos, de tener congresos, jornadas. Es verdad que yo he visto vídeos también de este sector del feminismo, donde creo que no se debaten ideas, ¿no? Al final es, pues posicionamiento político, risa, llevar al absurdo la existencia de las personas trans, el cuestionar sus derechos, el cuestionar sus propias vidas, su propia existencia. Totalmente. Y eso entiendo que para ti como padre ha debido de ser duro y lamento mucho pues ese proceso que habéis vivido. Los padres y las madres de los chicos y chicas trans, y especialmente los que además estáis conectados con el movimiento feminista, que lo habéis vivido desde dentro. ¿Qué soluciones se te ocurren para poder tender esos puentes que entre estas luchas tan necesarias e interconectadas como el feminismo y el activismo LGBTI? Pues lo que estamos diciendo, Abel, LGTBIQ+. Q+, por supuesto, eso es. Sí. Sí, porque esa nomenclatura está justamente en
Tengo aquí un libro que me está fascinando, que recomiendo abiertamente, se llama La mujer molesta, de Rosa María Rodríguez Magda, que desde la filosofía y la sociología plantea, se llama, dice, Feminismos por género y transidentidad sexual. Un libro maravilloso. No porque esté de acuerdo con los postulados ni de mi hijo ni míos, precisamente, sino porque me ayuda a entender cómo está viviendo el feminismo las libertades conquistadas o las aspiraciones del colectivo LGTBI+. Me la apunto. Es muy bueno este libro. Bueno, a lo que iba. ¿Cómo me afecta todo esto? ¿Eso era lo que me habías preguntado? ¿Cómo me afecta? ¿O? No. ¿Qué soluciones se te ocurren? Pues atender te decía, puentes. espacios comunes, plurales, donde todas las sensibilidades estén manifiestas. El otro día, la semana pasada, estuve en Mérida en un encuentro que se llamaba Cultura de la Igualdad, Cultura por la Igualdad. Si había 20, 25, 30 mujeres, el único varón que estuve fui yo. No puede ser. O sea, ¿cuánta gente nos dedicamos a la cultura de Extremadura? ¿Cómo puede ser que solamente haya un varón? Debemos estar en los espacios donde se está debatiendo un enfoque de género, donde se están debatiendo libertades, derechos. Debemos tener un aparato filosófico potente. Es decir, el movimiento queer debe tener también... Mira, la batalla del feminismo se ha ganado a través de la filosofía, a través del pensamiento. El pensamiento es la herramienta que permite orquestar el discurso político. Y al movimiento queer le falta, yo noto que le falta eso. Hay gente que está haciendo un gran trabajo en ese sentido, pero nos faltan ideas, argumentos, no opiniones. Opiniones cada uno puede tener la suya. Nos faltan razones argumentadas, bien construidas y pelea política. Derivarla hacia los partidos políticos con sensibilidad y que en lugar de enquistarse ahí, que si los socialistas, que si los de Podemos, no, vamos a construir puentes. Y nos falta escucha activa. Vale, pues nos quedamos con esa recomendación de fomentar esos espacios de debate y de escucha. Pues Daniel, muchísimas gracias por tus aportaciones, por tus reflexiones, por echar este ratito aquí con nosotros en este espacio de Hombres Blandengues. No sé si quieres decir algo más. Sí, darte las gracias a ti, Abel, y a Fundación Triángulo por todo lo que hacéis, por los colectivos y sobre todo también por generar estos espacios de debate y de escucha y donde nos podemos seguir aprendiendo. Yo recuerdo con mucho cariño aquel curso express que hice con vosotros, se llamaban Los Aliados, de Nuevas Masculinidades, que me pareció fantástico, muy bien sintetizado, y aprendí mucho hasta el punto de que lo he compartido mucho y es uno de los materiales que utilizamos en el grupo de Nuevas Masculinidades para los compañeros, ¿no? Así que seguid así, enhorabuena por el trabajo, que lleváis muchos años en toda Extremadura y gracias a vosotros muchas familias nos hemos sentido orientadas y acogidas y comprendidas y acompañadas en el camino por la libertad de género. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Y esto ha sido todo. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Esperamos que estos 3 episodios os hayan aportado tanto como a mí grabarlos y que hayáis aprendido un poquito de la sabiduría y la experiencia de nuestros fantásticos invitados. Esperemos que este humilde proyecto pueda continuar y que nos veamos el año que viene con más episodios llenos de debate y reflexión conjunta. Un abrazo muy fuerte.